individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Quinto, que por medio del decreto legislativo número 514 de fecha 17 de octubre del año 2013, publicado en el Diario Oficial número 210, tomo 401, de fecha 11 de noviembre de 2013, se declaró el 31 de octubre de cada año como Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña, como reconocimiento del enorme aporte que esta comunidad aporta a nuestra sociedad, que según datos históricos, los inicios de la Iglesia Cristiana Evangélica en El Salvador se remontan al año 1886, que es cuando llegaron al territorio nacional los primeros misioneros de lo que hoy se conoce Iglesia Evangélica en todas las denominaciones que existen a nivel nacional. En esa evolución histórica en El Salvador, casi el 50% de la población profesa dentro de sus diferentes denominaciones la religión evangélica, debido a que goza de confianza y de credibilidad por parte de la población. Séptimo, que la Iglesia Cristiana Evangélica en El Salvador contribuye directamente a la construcción de la paz social, la armonía y el bien común, a la prevención de la violencia. Además, contribuye en áreas sociales tan importantes como lo son la educación, salud, formación laboral y otros en apoyo y alivio espiritual y moral. Por ello, se hace indispensable visibilizar su aporte por medio de reforma a la Constitución para que en la Carta Magna se reconozca su importancia y sea declarada de interés social la Iglesia Cristiana Evangélica de El Salvador, por lo que presentamos un proyecto de decreto de una libertad que contiene la firma de varios diputados. Procedo a leer el proyecto de decreto. Artículo 1. Artículo 1. Reformas el artículo 25 de la Constitución en el siguiente sentido. Artículo 25. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Se reconoce la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Artículo 2. Reformes el artículo 26 de la Constitución en el siguiente sentido. Artículo 26. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Una ley especial regulará lo pertinente al régimen jurídico de la Iglesia Cristiana Evangélica de El Salvador. Declárese de interés social a la Iglesia Católica y a la Iglesia Cristiana Evangélica de El Salvador. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia luego de su ratificación por la siguiente legislatura 8 días después de haber sido publicado en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2000. Leído, presidente. Muchas gracias, licenciado. Continuemos, por favor. Expediente número 2566-2-2021-1. San Salvador, 27 de enero de 2021. Honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa. En nuestra calidad de diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa por el Grupo Parlamentario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, por este medio expresamos, primero, que el artículo 131, ordinal 21 de la Constitución establece que es atribución de esta Asamblea Legislativa determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por esta Constitución no se hubiese hecho. Segundo, que para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos realizados por el Consejo Nacional de la Judicatura es necesario realizar reformas legales con el objetivo de evitar que dicha entidad quede en acefalía. Tercero, que es necesario fortalecer la organización y el funcionamiento del Consejo Nacional de la Judicatura, habida cuenta el rol primordial que juega dicha institución para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 186 de la Constitución. ¿Para qué efectos de ser sometido al honorable Pleno adjuntamos el repetido proyecto de decreto? Procedo a leer el proyecto de decreto. Reforma la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, artículo 1. Adiciona un inciso final al artículo 10 de la siguiente forma. Si por cualquier motivo se atrasara la elección de los miembros propietarios y suplentes del Pleno del Consejo, continuarán en el cargo los titulares del periodo anterior hasta que se elijan los nuevos funcionarios. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de 2021. Leído, presidente. Muchas gracias, licenciado. Se da entonces por ingresado oficialmente el expediente 2566 al estudio de la comisión. Continuamos. Expediente número 2570-2-2021-1. San Salvador, 10 de febrero de 2021. Señores secretarios de la Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de la Asamblea Legislativa y en pleno uso de las facultades que nos confiere la Constitución en los artículos 125, 131, numeral 5, 133, numeral 1 y 248 a vuestra autoridad expresamos que la Constitución en su artículo 1 establece y reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está garantizado, 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 que está garantiz
por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Segundo, que el artículo 101 de la Constitución establece el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tienden a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá los intereses de los consumidores. Tercero, que el artículo 116 de la Constitución establece que el Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural, facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras. Cuarto, que el 29 de abril de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre paréntesis FAO, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre paréntesis CEPAL, elaboraron el documento Análisis y Respuesta de América Latina y el Caribe ante los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios, donde establecieron que en nuestra región la propagación del COVID-19 ha profundizado la vulnerabilidad de millones de pequeños productores y trabajadores agrícolas, intensificando la sensación de incertidumbre de esta numerosa parte de la población. Esta nueva realidad es todavía más intensa en aquellos países con altos niveles de inseguridad alimentaria, toda vez que están más expuestos a la pandemia. Son particularmente vulnerables a una serie de amenazas y poseen capacidades instaladas limitadas para hacer frente a riesgos adicionales. Quinto, que de no abordarse esta situación de manera efectiva se corre el riesgo de que todos los avances realizados en materia de superación de la pobreza y el hambre y en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible queda en nada. Los efectos de este virus perjudican principalmente a los pueblos indígenas, mujeres y actividades económicas más vulnerables. Entre paréntesis, pequeños productores, población rural cuyos medios de vida dependen del turismo, trabajadores del sector informal, entre otros, que se encuentran menos equipados para hacer frente a las disrupciones que la pandemia puede provocar en el sistema alimentario y nutricional. Que es necesario reformar la Constitución para que la agricultura familiar tenga un reconocimiento y compromiso del Estado en la formulación de políticas públicas y garantizar la fuente de financiamiento de las unidades económicas campesinas por medio del Banco de Fomento Agropecuario, el cual estará destinado exclusivamente a financiar actividades económicas relacionadas con el desarrollo agropecuario en El Salvador, que contribuye al fortalecimiento de la agricultura familiar, a la soberanía, seguridad alimentaria y nutrición, a la producción de materias primas para la industria, a la transferencia de tecnología, a proyectos de desarrollo rural. Por lo que presentamos proyecto de decreto, lleva una libertad, contiene varias firmas. Procedo a leer el proyecto de decreto. Artículo 1. Refórmese el inciso último del artículo 105 de la Constitución en el siguiente sentido. El Estado fomentará el establecimiento, financiación y desarrollo de la agricultura familiar y la agroindustria en los distintos departamentos de la República a fin de garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias primas producidas por el sector agropecuario nacional por medio del Banco de Fomento Agropecuario, el cual tendrá un carácter de banco de desarrollo, el que estará destinado exclusivamente a financiar operaciones económicas relacionadas con la actividad agropecuaria en El Salvador, que contribuye al fortalecimiento de la agricultura familiar, a la soberanía, seguridad alimentaria y nutrición, a la producción de materias primas para la industria, al ecoturismo, a la transferencia de tecnología y a proyectos de desarrollo rural. Artículo 2. Refórmese el artículo 116 de la Constitución en el siguiente sentido. Artículo 116. Declárase de interés social y de utilidad pública la agricultura familiar, que contribuye a la preservación, promoción y desarrollo de la unidad económica campesina a partir del reconocimiento de su importancia como modo de vida y actividad productiva que contribuye a la seguridad alimentaria, al uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la descentralización territorial, la dinamización de las economías locales, la vigencia de las comunidades autóctonas y la adopción al cambio climático. Una ley especial regulará lo pertinente a la agricultura familiar en El Salvador. El Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural, facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia luego de su ratificación por la siguiente legislatura, 8 días después de haber sido publicado en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2000. Leído, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Continuemos con la lectura de las iniciativas. Expediente número 2576-2-2021-1. San Salvador, 15 de febrero de 2021. Señores secretarios, Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. Reinaldo Antonio López Cardosa, por medio de la iniciativa de ley que poseo como diputado de la Asamblea Legislativa, según el artículo 133, ordenal 1 de la Constitución,
de la República de El Salvador, a ustedes respetuosamente expongo que el artículo 1 de la Constitución de la República manifiesta que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Por tanto, en este artículo se establece la obligación más importante del Estado salvadoreño, el cual es asegurarle a quienes habitan en su territorio la satisfacción de sus necesidades físicas, espirituales y culturales para que tengan una existencia digna. Que, en busca del cumplimiento de dicha obligación, el Estado de El Salvador está conformado por órganos fundamentales, los cuales son órganos legislativos, órgano ejecutivo y órgano judicial, que tienen atribuciones previamente establecidas que regulan su ámbito de actuación frente a los escenarios de la realidad salvadoreña. Que, en ese sentido, el Estado está obligado a buscar mecanismos por medio de políticas públicas o cualquier otro medio legal para satisfacer las necesidades y proteger los intereses colectivos y o personales de los habitantes del país. Que durante muchos años se ha visto que existen personas que se dedican al hurto de ganado, conocido como cuatrero, que buscan apropiarse del ganado ajeno para poder comercializarlo y así generar ingresos sin legitimidad. Que por el momento existe una regulación en el Código Penal que textualmente dice que se grava la pena de hurto cuando concurre a las circunstancias siguientes. 8. En ganado o en otros productos o insumos agropecuarios, sin embargo, se estima que la ponderación a la sanción penal y el acto cometido no son acordes a la verdadera afectación de la víctima, por lo que esta conducta debería ser sancionada con mayor severidad. Así también deberían ser consideradas situaciones agravantes para el caso del hurto de ganado, todo ello en razón del prejuicio económico a los propietarios de las reses, a tal punto que las despojan de su materia prima para generar ingresos familiares. Que en ese sentido es necesaria una reforma que contribuya a sancionar severamente a las personas que se dedican a esa actividad ilícita, porque solicito respetuosamente a este honorable pleno legislativo aprobar las siguientes reformas al Código Penal. Procedo a leer el proyecto de decreto. Reformas al Código Penal. Artículo 1. Adiciones al artículo 208-A del Código Penal de la siguiente manera. Hurto de ganado. Artículo 208-A. El que con ánimo de generar un lucro personal o para un tercero se apodera del ganado de otra persona será sancionado de 5 a 8 años de prisión. Artículo 2. Adiciones del artículo 208-B al Código Penal de la siguiente manera. Hurto de ganado agravado. Artículo 208-B. La sanción será de 8 a 10 años de prisión si el hurto fuere cometido con cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, si el hecho se cometió abusando de la confianza o de la buena fe que le hubiera ofrecido el dueño o encargado del ganado. 2. Si para cometer el hecho se ha aprovechado de las facilidades que le ofrecía algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del dueño del ganado hurtado. 3. Si el hecho punible se ha realizado de noche. 4. Si para realizar el hurto o bien para trasladar el ganado sustraído han demolido o dañado las cercas hechas para resguardo y protección del ganado o de linderos, aunque de la demolición o daño no se hubiera afectado en el lugar del delito. 5. Si para cometer el hecho o para trasladar el ganado sustraído se ha servido de una vía distinta a la destinada ordinariamente para el tránsito de la población o del ganado. 6. Si el hecho se ha cometido por personas ilícitamente uniformadas o disfrazadas. 7. Si el hecho se ha cometido por 2 o más personas reunidas. Y 8. Si el hecho se ha cometido valiéndose de la condición de servidor público, de haber simulado serlo o utilizado documentos de identidad falsos. Artículo 3. Adiciones al artículo 212-A del Código Penal de la siguiente manera. Robo de ganado. Artículo 212-A que con ánimo de lucro para sí o para un tercero mediante violencia o amenaza haya constreñido al dueño o cuidador de ganado a que se le entregue o se apodera de él mismo, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Artículo 4. Adiciones al artículo 212-B al Código Penal de la siguiente manera. Robo agravado de ganado. Artículo 212-B. La pena de prisión será de 12 a 15 años si el hecho se cometiere 1. Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o explosivos. 2. Por 2 o más personas. Y 3. Atentado contra la libertad. Artículo 5. Refórmese el artículo 214-A del Código Penal añadiéndose un inciso tercero de la siguiente manera. El que adquiera o reciba ganado o sus productos derivados del mismo sin cerciorarse previamente de su procedencia legítima será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Artículo 6. Adiciones del artículo 221-A al Código Penal de la siguiente manera. Daños en ganado. Artículo 221-A. El que cause daños o produjere la muerte de una o más cabezas de ganado ajeno que lo utilice total o parcialmente para el uso por el que fuera adquirido, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Dicha pena se incrementará en una tercera parte si se emplea violencia o amenaza al propietario o cuidador
así como también se cause mayor sufrimiento al semoviente a través de la implementación de métodos distintos a los autorizados para el destace. Artículo 7. Refórmese el numeral 8 del artículo 208 del Código Penal de la siguiente manera. 8. En insumos agropecuarios. Artículo 8. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2020. Leído, presidente. Muchas gracias. Diputado Bonilla, por favor. Gracias, presidente. Sobre la iniciativa, yo pediría en particular que si se puede solicitar el estudio de la unidad técnica de la Corte Suprema de Justicia para valorar el tema de la dosimetría de la pena, la proporcionalidad, en el sentido de que así como hay hurto de ganado, existe hurto de otro tipo de bienes que se constituyen también como materias primas a nivel nacional. Entonces habría que ver también si hay constitucionalidad de ese tema. Los diputados que estemos de acuerdo en que esta propuesta, por lo que le entiendo al diputado Bonilla, sea trasladada para que la UTE manifieste su opinión, por favor votar. Pasa conocimiento, diputado Bonilla, de la UTE para que nos brinde o nos traslade oportunamente su opinión técnica. Continuamos, por favor. Expediente número 2578-2-2021-1. San Salvador, 16 de febrero de 2021. Señores diputados, Asamblea Legislativa presente. Perdón, lo voy a interrumpir, licenciado. Con esta propuesta, con esta iniciativa, solo leamos la nota y obviemos el articulado porque es bastante extenso y la damos pues por incorporada al estudio de esta comisión. Perfecto. San Salvador, 16 de febrero de 2021, señores diputados, Asamblea Legislativa presente. Señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, adjunto a la presente, nos permitimos hacer entrega formal del proyecto de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, elaborado por este organismo de dirección junto a la Mesa Técnica para el Fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República, integrado por Trocada, FUSADES, FUNDE y Asociación Acción Ciudadana, con el firme propósito de aportar valor agregado a la sociedad salvadoreña de esta entidad fiscalizadora superior, ya que como es de su conocimiento, la legislación vigente fue emitida hace más de 25 años, por lo que se considera que su actualización es necesaria, pues con ello estaremos promoviendo la modernización del proceso de fiscalización con respecto al margen constitucional establecido. En virtud de lo anterior, solicitamos su apoyo para dar iniciativa de ley a las mencionadas reformas conforme a lo establecido en el artículo 133 ordinal primero de la Constitución de la República, debido a que su aprobación respondería de manera positiva a renovar los mecanismos para el combate al flagelo de la corrupción que lamentablemente persiste en nuestra sociedad e ineludiblemente estaría abonando al objetivo de desarrollo sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, consignado en la Agenda Mundial 2030, bajo la cual nos encontramos trabajando como país, con la plena convicción de unirnos en esfuerzos para fortalecer la institucionalidad desde el ámbito de control y fiscalización. Nos suscribimos reiterando el compromiso de velar por el buen uso de los recursos públicos y la gestión de sus servidores. En otro particular, le expresamos nuestras muestras de consideración y respeto. Dios, unión y libertad, y contienen las firmas de varios los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas. Gracias, licenciado. Continuamos con la lectura de las iniciativas. Expediente número 2579-2-2021-1. San Salvador, 16 de febrero de 2021. Señores diputados, Asamblea Legislativa presente, señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, adjunto a la presente nos permitimos hacer entrega formal de las reformas a la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta, elaborado por este organismo de dirección junto a la Mesa Técnica para el Fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República, integrado por Trocada, FUSADE, FUNDE y Asociación Acción Ciudadana, con el firme propósito de aportar valor agregado a la sociedad salvadoreña de esta entidad fiscalizadora superior, ya que como es de su conocimiento, la legislación vigente fue emitida hace más de 25 años, por lo que se considera que su actualización es necesaria, pues con ello estaremos promoviendo la modernización del proceso de fiscalización con respecto al margen constitucional establecido. En virtud de lo anterior, solicitamos su apoyo para la iniciativa de ley a las mencionadas reformas conforme a lo establecido en el 133, o en el artículo 133 ordinal 1 de la Constitución de la República. Debido a su aprobación, respondería de manera positiva a renovar los mecanismos para el combate al flagelo de la corrupción que lamentablemente persiste en nuestra sociedad e ineludiblemente estaría abonando el objetivo del desarrollo sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, consignado en la Agenda Mundial 2030, bajo la cual nos encontramos trabajando como país, con la plena convicción
que uniremos esfuerzos para fortalecer la institucionalidad desde el ámbito de control y fiscalización. Nos suscribimos reiterando el compromiso de velar por el buen uso de los recursos públicos y la gestión de sus servidores. En otro particular expresamos nuestras muestras de consideración y respeto, dijo Unidad y Libertad, y contiene varias firmas. Procedo a leer el proyecto de decreto. Reforma la ley sobre constitución de sociedades por acciones de economía mixta. Artículo 1. Refórmese el artículo 7 así. Artículo 7. La Corte de Cuentas de la República ejercerá su labor de fiscalización en las empresas de economía mixta mediante la auditoría gubernamental, pudiendo ser esta de gestión o financiera. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador, a los días del mes del año. Leído, presidente. Muchas gracias, licenciado. Continuemos, por favor. Expediente número 2580-2-2021-1. San Salvador, 16 de febrero de 2021. Señores diputados, Asamblea Legislativa. Presentes, señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa. Junto a la presente nos permitimos hacer entrega formal de las reformas al Código Penal elaborado por este organismo de dirección junto a la Mesa Técnica para el Fortalecimiento de la Corte de Cuentas de la República, integrado por Trocada, FUSADE, FUNDE y Asociación Acción Ciudadana, con el firme propósito de aportar valor agregado a la sociedad salvadoreña de esta entidad fiscalizadora superior, ya que como es de su conocimiento, la legislación vigente fue emitida hace más de 25 años, por lo que se considera que su actualización es necesaria, pues con ella estaremos promoviendo la modernización del proceso de fiscalización con respecto al margen constitucional establecido. En virtud de lo anterior, solicitamos su apoyo para la iniciativa de ley a las mencionadas reformas conforme establecido al artículo 133 ordenal primero de la Constitución de la República, debido a que su aprobación respondería de manera positiva a renovar los mecanismos para el combate al flagelo de la corrupción que lamentablemente persiste en nuestra sociedad e ineludiblemente estaría abonado al objetivo del desarrollo sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas consignado en la Agenda Mundial 2030, bajo la cual nos encontramos trabajando como país, con la plena convicción que uniremos esfuerzos para fortalecer la institucionalidad desde el ámbito de control y fiscalización. Nos suscribimos reiterando el compromiso de velar por el buen uso de los recursos públicos y la gestión de sus servidores. En otro particular expresamos nuestras muestras de consideración y respeto, Dios, Unidad y Libertad. Contiene varias firmas. Procedo a leer el proyecto de decreto. Reformas al Código Penal. Artículo 1. Intercálese entre los artículos 321 y 322 el artículo 321-A, así. Obstrucción de las labores de fiscalización de la Corte de Cuentas por parte de autoridad. Artículo 321-A. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública o el encargado de un servicio público que obstruye ilegalmente las labores de fiscalización de la Corte de Cuentas de la República o cualquier otra entidad que ejerza fiscalización serán sancionados con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o el cargo público o para optar al ejercicio de empleo o cargo público por igual tiempo. Se entenderá por obstrucción de las labores de fiscalización no permitir el ingreso a la entidad auditada, no entregar la información solicitada por los auditores o su entrega es de forma incompleta y cualquier otra acción que dilate o retrase de forma indebida el ejercicio de las labores de la Corte de Cuentas de la República. Si la obstrucción se realiza con violencia, la pena incrementará hasta en una tercera parte del máximo establecido en habilitación para el desempeño del empleo o cargo público por un periodo igual. Artículo 2. Intercales entre los artículos 337-A y 338 el artículo 337-B, así. Obstrucción de las labores de fiscalización de la Corte de Cuentas por particular. Artículo 337-B. El que obstruya ilegalmente las labores de fiscalización de la Corte de Cuentas de la República o por cualquier otra entidad que ejerza fiscalización será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para optar al ejercicio de empleo o cargo público por igual tiempo. Si la obstrucción de las labores de fiscalización se realizara con violencia, la pena se incrementará hasta en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación para optar al ejercicio de empleo o cargo público por un periodo igual. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año. Leído, presidente. Se da por incorporada esta iniciativa del presidente Mario Ponce para efectos del análisis en esta comisión. Continuemos, licenciado. Expediente número 2581-2-2021-1. San Salvador, 16 de febrero de 2021. Señores secretarios de la Junta Directiva, Honorable Asamblea Legislativa presente, señores secretarios en sesión de Corte de Plena de fecha 9 de febrero del presente año, de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordenal 31 y 133, ordenal 3 de la Constitución, se acordó presentar a la Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa de ley sobre
Ley relativa a las tasas por bienes muebles y servicios públicos prestados a particulares por la Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior, remito certificación por transcripción del acuerdo tomado por el Pleno, en el que constan las consideraciones para realizar la petición en referencia y el proyecto de decreto legislativo correspondiente. Agradeciendo su atención a la presente, manifiesto a los señores secretarios muestras de mi consideración. Yo Unión Libertad, y contiene varias firmas. Procedo a leer el proyecto. Ley relativa a las tasas por bienes muebles y servicios públicos prestados a particulares por la Corte Suprema de Justicia. Artículo 1. Se establecen las siguientes tasas en dólares de los Estados Unidos de América por bienes muebles y servicios prestados a particulares por la Corte Suprema de Justicia por los siguientes conceptos. Por la reposición de la tarjeta de identificación de la abogacía por causas distintas al vencimiento de la misma, $10. Por el derecho para rendir el examen de suficiencia para obtener autorización de la función pública notarial, $23. Artículo 2. Los montos de las anteriores tasas ingresarán al Fondo de Actividades Especiales de la Corte Suprema de Justicia y deberán ser depositados en la cuenta de Dirección General de Tesorería, Fondos Ajenos en Custodia, Fondo de Actividades Especiales de la Corte Suprema de Justicia. Los montos particulares del fondo deberán utilizarse por el órgano judicial para erogaciones únicamente relacionadas con la actividad vinculadas a los ingresos que percibe. Artículo 3. Las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios financiadas con los montos particulares del fondo se realizarán según lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y conforme a las facultades legales de control general. La operatividad del Fondo de Actividades Especiales se determinará conforme a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiero Integrado y los acuerdos y normativas dispuestas por la Corte Suprema de Justicia. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2020. Leído, presidente. Muchas gracias. Continuemos, licenciado. En esta iniciativa que se va a leer, que es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, solo por favor lea la nota y la damos por ingresada. Okay. Expediente número 2582-2-2021-1. San Salvador, 16 de febrero de 2021. Señores secretarios de la Junta Directiva, Honorable Asamblea Legislativa, presente. Señores secretarios, en sesión de Corte Plena de fecha 9 de febrero del presente año, de conformidad a lo establecido en los artículos 131, Ordinal 31 y 133, Ordinal 3 de la Constitución, se acordó presentar a la Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa de ley sobre reformas a la Ley del Notariado. Por lo anterior, remito certificación por transcripción del acuerdo tomado por el Pleno, en el que constan las consideraciones para realizar la petición en referencia y el proyecto de decreto legislativo correspondiente. Agradeciendo su atención a la presente, manifiesto de los señores secretarios muestra de mi consideración. Dios, Unión, Libertad, contiene varias firmas. Muchas gracias. Se da por ingresada esa propuesta de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en torno a reformas a la Ley del Notariado. Y le damos lectura en este caso a la última nota, que es una propuesta de reforma al inciso final del artículo 240 de la Constitución de la República. Con gusto, presidente. Expediente número 2584-2-2021-1. San Salvador, 16 de febrero de 2021. Señores y señores secretarios de la Junta Directiva Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de la Asamblea Legislativa y en el pleno uso de las facultades que nos confiere la Constitución de la República, a vuestra autoridad exponemos que de conformidad al artículo 248 de la Constitución es facultad de la Asamblea Legislativa la reforma de la Constitución, que asimismo en su inciso tercero establece que la reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10, que actualmente el enriquecimiento sin justa causa o enriquecimiento ilícito en nuestro país está vulnerando el Estado de Derecho, llevando consigo que se desperdicien los pocos recursos que posee el Estado, así como también genera desconfianza entre la población, frena y atrasa el crecimiento económico de El Salvador y vuelve más difícil su gobernabilidad. Que en últimos años han existido en nuestro país muchos casos de enriquecimiento ilícito, donde los funcionarios o empleados públicos han incrementado considerablemente su patrimonio mientras estaban en el ejercicio del poder y tras dejarlo se han llevado consigo bienes del Estado adquiridos ilícitamente, lo cual altera la seguridad jurídica y el orden económico del Estado. En ese sentido es preciso adoptar todas las medidas necesarias para investigar y llevar ante la justicia a todos aquellos funcionarios o exfuncionarios, empleados o exempleados públicos que sin justa
que sin causa razonable se apropiaron indebidamente de bienes del Estado, incrementando de esa manera su patrimonio sin poder justificarlo. Que es obligación del Estado fortalecer el combate a la corrupción en nuestro país, regulando las actuaciones de los funcionarios y empleados públicos que manejan recursos del Estado para que no se beneficien de estos y los administren de manera transparente y con estricto apego a la Constitución y demás leyes de la República. Por lo antes expuesto, solicitamos se someta a estudio y se apruebe el acuerdo de decreto de reforma a la Constitución que se adjunta. Dios, Unión y Libertad, contiene varias firmas de diputados. Procedo a leer el proyecto. Acuerda reformar la Constitución emitida mediante decreto constituyente número 38 de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial número 234, tomo 281 de fecha 16 del mismo mes y año, y su reforma posterior, la cual se entenderá en reforma conjunta para su ratificación. Artículo 1. Refórmese el inciso final del artículo 240 de la siguiente manera. El delito de enriquecimiento sin causa justa que cometan los funcionarios o empleados públicos es imprescriptible y por consiguiente pueden ser perseguidos en cualquier tiempo, aun cuando aquellos hubiesen cesado en sus funciones. Dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2021. Leído, presidente. En torno a esta pieza, yo igual que en la pieza anterior que el diputado Bonilla hacía alusión a solicitarle a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, yo quisiera que se le pidiera también su opinión en torno a esta iniciativa para efectos de que ellos envíen su opinión en el momento oportuno. Quienes estemos de acuerdo, por favor, votar. Se aprueba entonces y se pasaría esta última pieza, esta última iniciativa a conocimiento de la UTE para que brinde su respectiva opinión. Le reiteramos a nuestro técnico que para el próximo lunes ya podamos tener un avance en torno a la propuesta de ley de protección a los periodistas y también se verán las piezas que está promoviendo la diputada Eileen Romero. Muchas gracias, pasen buenos días.